8 de la noche en punto. Es un gusto saludarlos en esta noche de miércoles, mitad de semana, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. ¿Qué emisión más oportuna la de hoy? Para darle continuidad al análisis que hemos hecho en esta semana sobre el escándalo, el huracán político, judicial y algunos dicen que hasta económico, que ha generado una revelación de Noticias Caracol, de la unidad investigativa a la cabeza de nuestro compañero Ricardo Calderoni y Joana Álvarez, que hoy tiene un efecto muy claro y es la salida del cargo de ministro de Hacienda de Ricardo Bonilla. Recordemos que hace 4 días la unidad investigativa reveló la declaración ante la Fiscalía de María Alejandra Benavides, ex asesora y ex mano derecha de Bonilla, que dijo cómo el saliente ministro habría sido consciente e incluso autorizado la compra de votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, su voto a favor de los créditos que pedía el gobierno, créditos internacionales, a cambio de contratos en sus regiones a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta investigación rigurosa y minuciosa generó que hoy se demostrara que la permanencia de Ricardo Bonilla era insostenible después de esta revelación. Y para analizar este tema tenemos hoy un invitado muy especial, casi que necesario e indispensable para analizar un tema como este. Él es Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Andrés, como siempre, un gusto. Bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, muchas gracias y pues arranco por arranque por favor y su primera mirada de esto que está pasando. Arranco por celebrar el trabajo de la unidad investigativa de Caracol, pero bueno, empecemos entonces sobre este tema. Yo creo que lo que hemos visto a lo largo de estos días que han transcurrido pues es un efecto muy fuerte en la opinión pública de esos informes que justamente Noticias Caracol le entregó al país. Y es de alguna manera un efecto que hace que se genere una presión casi insostenible frente a la permanencia del ministro en el cargo. Por supuesto, todavía falta que el proceso judicial avance y es muy importante que se cumpla con el debido proceso, que haya las garantías para todas las partes, incluido el ministro, por supuesto, o exministro, pero creo que lo que sucedió es la consecuencia lógica de un escándalo, además, sobre el cual todo el país ha estado muy pendiente y que sin lugar a dudas hemos buscado desde distintas orillas que tenga efectos, y si esos efectos implican también tener consecuencias sobre altos funcionarios del gobierno, pues es lo que tiene que suceder. De nuevo, insisto, hay que avanzar con la investigación judicial, pero lo que ha sucedido esta semana es un gran efecto de esa sanción social, de ese disgusto social frente a un escándalo de corrupción que creo que ha indignado nuevamente a todo el país. Si usted habla de temas muy importantes, indignación, respuestas, procesos judiciales y pues transparencia, ¿usted cree, Andrés, que esta renuncia era necesaria para enfrentar el proceso judicial? Hablo de Ricardo Bonilla ya como ministro saliente, asumiendo esa defensa que él dice en la cual quiere demostrar su inocencia. Pues sin lugar a dudas, creo que la razón de poder enfrentar a la justicia sin, por un lado, utilizar eventualmente el poder que tiene el cargo del Ministerio de Hacienda, del ministro de Hacienda, pero además poderse ocupar de un tema tan serio es muy importante para la persona, en este caso, involucrada, como lo es el exministro Ricardo Bonilla, y era muy difícil que esto se pudiera dar en medio además de temas muy complejos que tiene que manejar el Ministerio de Hacienda bajo la cabeza de su ministro. Por supuesto, no estamos en un momento sencillo y necesitamos que, por supuesto, quien lidere esta cartera esté plenamente involucrado en la situación económica del país, pero además que ponga pues toda la atención de su capacidad personal, profesional y la de su equipo en esto. Aquí creo que ha habido también una afectación lastimosamente alrededor de esa institucionalidad, ¿no?
hemos visto pues las declaraciones de su exasesora, también hablando de cómo se estaban manejando esas relaciones con el Congreso, y queda de todas formas pues un sinsabor muy grande sobre eso que se ha llamado muchas veces una intromisión indebida entre poderes públicos, pero sin lugar a dudas lo mejor. Bueno, se nos está El cortando doctor ahí la Ricardo Bonilla comunicación. defender fuera del Andrés, cargo. vuélvanos a repetir esa última frase que se le cortó ahí la señal un momento, por favor. No, estamos teniendo... Estaba comentando que es muy importante que, sin lugar a Adelante. dudas, quien Adelante, esté en por esta favor. cartera pueda liderar la situación que enfrenta el país en materia económica con todas sus capacidades personales, profesionales, y que pues esto hace que el exministro Bonilla pues sin lugar a dudas pueda dedicarse ahora a seguir adelante con su investigación, con su defensa, pero el país requiere a alguien que esté plenamente involucrado en la situación económica del país y no estar en estos momentos pues enfrentando al mismo tiempo una investigación del nivel que tiene este caso. Por lo tanto, pues es prácticamente una situación, una consecuencia lógica de lo que ha venido derivando de este gran escándalo de corrupción. Sí, Bonilla se tendrá que dedicar entonces a lo propio, a su defensa. En esa línea que usted me menciona, Andrés, de que quien debe llegar a la cartera de Hacienda debe ser una persona totalmente empapada de la situación económica del país. ¿Cómo le parece la designación del nuevo ministro, viceministro de Hacienda hasta hoy, Diego Alejandro Guevara? Pues por un lado es importante que esté alguien que justamente conozca el ministerio, que conozca toda la complejidad de estos temas que se manejan en Hacienda, alguien que por supuesto tenga la capacidad de entender la situación del país y por supuesto de seguir cumpliendo las funciones que tiene un ministerio tan importante, que por supuesto además le dé confianza al presidente de la República, y si esa es la designación que a él le genera pues este efecto, pues que así sea. Ahora, de nuevo, creo que hay que pasar esa página, sobre todo para el Ministerio de Hacienda, de unos tiempos cuestionables a la luz de este escándalo de corrupción al entonces ministro Ricardo Bonilla, y ojalá entonces que esa cartera se pueda dedicar a, como lo decíamos antes, enfrentar los grandes retos que tiene la economía de nuestro país. Pero además queda una lección aprendida, y por más que estemos hablando que ese relacionamiento con el Congreso pues siempre ha tenido desafíos en términos de esa transparencia en las transacciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues la lección aprendida es que toda la conversación y todo el relacionamiento que hay entre el Ministerio de Hacienda y las distintas comisiones del Congreso que correspondan a sus temáticas tienen que hacerse sobre la mesa, tienen que hacerse de manera transparente, tienen que hacerse bajo el marco de una discusión democrática y abierta. Y esperamos entonces que ese alto costo que paga el país de terminar una gestión como la del doctor Ricardo Bonilla, pues deje una lección aprendida hacia adelante a la institucionalidad. Pero Andrés, hablemos de ese último punto. Usted ha dado en el palo, y es la transparencia con la que se tiene que manejar este relacionamiento entre el gobierno y el Congreso. Uno tiene entendido que el delito, lo irregular está cuando el congresista cambia su voto, es decir, tiene una posición y la cambia a la que busca el gobierno por una contraprestación que le ofrece el Ejecutivo, la llamada mermelada. Pero hay quienes dicen, analizando este tema de la política a fondo, que esto pasa en los congresos, en el legislativo de muchas partes del mundo, pues que el legislador dice: yo necesito tal cosa para mi región, por favor hablemos, tengamos buena relación, y pues yo puedo aportar, apoyar algunos proyectos del gobierno. Creo que usted es la persona indicada para ayudarnos a entender cuándo se cruza esa delgada línea. Es una muy buena pregunta, y entonces efectivamente me da pie para hacer dos grandes diferencias, dos grandes aclaraciones. La primera es que lo que estamos viendo en el marco de este escándalo
es que presuntamente habría un interés de beneficiar a, no en general la región de los congresistas, sino además de direccionar contratos a firmas, a personas jurídicas con nombre y apellido, al parecer, que tenían entonces algún tipo de relacionamiento, y es lo que está investigando también la Corte Suprema de Justicia, con estos congresistas. Entonces no estamos hablando, en este caso específico, al parecer, de la defensa de un bienestar general, del bienestar de la región. Y ahí es donde entonces la situación se vuelve muy compleja, pero ese punto es muy importante. Aquí no estamos hablando de eso que incluso está permitido aún por la ley, por más cuestionable que sea, pero hoy existen esos cupos indicativos, que es el segundo punto que quiero aclarar. Esos cupos indicativos, esas partidas regionales por determinar, siguen estando en el presupuesto del país, en el presupuesto público, y ahí entonces siempre ha habido un gran debate, justamente lo que se estaba mencionando hace un momento. Es legítimo que los congresistas estén de alguna manera buscando ese beneficio para sus regiones, y lo que al final la ley concluye, y por eso está siendo válido hoy, es que la respuesta es que sí, los congresistas pueden hacer eso, pero desde Transparencia por Colombia hemos insistido en que si bien hay un interés legítimo de los congresistas de buscar beneficiar a sus regiones, esto se debe hacer sobre la mesa. Las decisiones tienen que ser transparentes, Pero tiene que haber Andrés, trazabilidad en el uso de esos recursos. Andrés, lo interrumpo para que desglosemos esto. Denos el ejemplo puntual de transparencia. Estamos aprobando Plan Nacional de Desarrollo y el congresista le dice al gobierno: yo necesito que ahí me incluyan una vía, una plata para una vía en Cerete, Córdoba. Y el gobierno le dice: bueno, se la apruebo, pero entonces usted me ayuda aprobando un bloque de artículos. ¿Eso es transparente? Es decir, la transparencia está en que el congresista diga que va a hacer eso. ¿Qué es la transparencia en digamos, esa manera de operar entre el legislativo y el ejecutivo? La transparencia ahí debería estar en que se pueda saber con plena apertura de información qué es justamente lo que se está acordando, qué es justamente lo que se está negociando. Hoy en día la ciudadanía no tiene suficiente información sobre eso. Por un lado, porque esos cupos indicativos siguen siendo unas partidas globales, siguen siendo unas partidas con plena discrecionalidad de asignación en función justamente de este ejemplo, en el caso específico de poder saber si se aprueba o no un artículo en el plan de desarrollo o en una ley. Eso todavía no lo tenemos en nuestro sistema democrático y es donde nosotros hemos insistido, ok, si los congresistas quieren insistir en que tienen una labor legítima en defender los intereses y el bienestar de sus regiones, hágalo, pero hágalo de manera abierta, justamente reportándole al país cuál es esa transacción que se hace. La misma carga cae para el gobierno nacional. Muéstrenos cuáles son los acuerdos, si quieren, dejamos de lado esa palabra un poco compleja que puede ser negociación o transacción. Muéstrenos cuáles son los acuerdos a los cuales se están llegando entre el Ejecutivo y el Legislativo para probar qué y en beneficio de quién. Hemos insistido entonces que eso debe ser transparente, esos acuerdos, y debe ser transparente además la manera como esos recursos terminan llegando a la región, porque aquí volvemos a otra complejidad del caso. Si esos recursos terminan es para beneficiar al amigo o a la amiga del congresista X o Y, ahí estamos en un problema muy grave de riesgo de corrupción. Cuando esos recursos se pudieran transparentar, abrir, sustentar ante la comunidad, que son recursos bien gestionados bajo procesos, además de contratación abierta, pues los recursos tendrán que llegar a quien corresponda, pero generando los beneficios para la región. Ese es el gran déficit que aún tenemos en nuestro país en este tema de el acuerdo, la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Andrés, le confieso, escuchando eso que usted me describe, nos describe hasta ahora, suena como una ilusión, suena como algo muy difícil de alcanzar aquí en este Congreso en el que las dinámicas son tan distintas a su ideal que usted nos está describiendo, que por eso incluso el ministro Bonilla ha dado como pilar de su defensa que ese es un intercambio y una negociación totalmente normal
incluso para el avance del país. Llevamos toda la historia de política de nuestro país bajo una dinámica muy distinta en la que es evidente que se llegan a esos acuerdos por debajo de la mesa, sin transparencia. ¿Usted cree que ese cambio que usted nos menciona sea viable o posible, o que haya por lo menos una vía de transición abierta para eso? En efecto, es un ideal, digamos que más que un ideal es el deber ser, y es lo que le hemos propuesto durante mucho tiempo al Congreso, al gobierno, y que lastimosamente no terminamos de aterrizar. Esto no quiere decir que no hayan, y no podemos meter a todos los congresistas en la misma bolsa. Esto tiene que ser muy delicado en la manera como se maneja. Incluso ha habido proyectos de ley que avanzan en discusiones en el mismo Congreso sobre el nivel de rendición de cuentas que deben tener los congresistas, que justamente debería incorporar el punto de mostrar cuáles fueron esas gestiones que se hicieron a favor de qué regiones, con cuántos montos y a favor de quién. O sea, no es una discusión tan cruda, es algo que va avanzando, que por supuesto parece ideal cuando uno quisiera que fuera el común denominador para todo el Congreso de la República. Pero hay una cosa interesante, y es que los escándalos de corrupción en muchos países son los que a veces ayudan a que terminemos de dar ese salto en lograr mejores medidas de transparencia. Ojalá este escándalo, y un escándalo tan costoso para el gobierno nacional que pierde una ficha tan clave, y un escándalo que le está pasando también más factura al Congreso en términos de credibilidad, sirviera de base para que también pudiéramos avanzar en ese sentido. Es decir, que esto no sea una queja de gobiernos anteriores y que toda la vida se ha hecho así y que se tendrá que hacer así por toda la eternidad. No, que ojalá este escándalo de corrupción sirviera realmente para trazar una línea muy clara en que estas relaciones Congreso-Presidencia se tienen que hacer de manera abierta. Creo que lo que funciona también ahí es que desde la ciudadanía, desde los medios, desde la academia, sigamos pidiendo estos cambios. Y yo creo que eso ha hecho una diferencia en este caso específico de la Unidad de Gestión de Riesgos, que ha habido demanda ciudadana, que ha habido atención de los medios, en general de distintas fuerzas, para que pase algo. Y ese algo no puede terminar en simplemente que un ministro o unos funcionarios renuncien, sino que ojalá miremos las reformas y las medidas más de fondo. Pues hablemos de lo que usted acaba de mencionar, Andrés, que también es muy interesante, y es cómo no se puede generalizar y meter en la misma bolsa a todos los congresistas. Pero ¿sabe quién ha hecho eso? El presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha prácticamente satanizado la labor legislativa, ha hecho estos extensos trinos. Yo conté los caracteres del primero, 3.800 caracteres. En el segundo es donde dice que espera la renuncia de Ricardo Bonilla, pero a la par con esto se dan casos como lo que usted menciona, un montón de proyectos aprobados. Él se está quejando del mismo Congreso, que mire, estoy aquí de hecho, si me ayudan por favor a mostrarlo. Hace 3 minutos el Ministerio de Hacienda publica este trino: se aprueba presupuesto de regalías 2025-2026 por 30,9 billones de pesos. Y ahí está la discriminación entonces de ese monto del presupuesto. Se aprobó, Andrés, la reforma pensional. Se eligió el candidato a procurador del presidente Gustavo Petro. También se hizo elección del candidato que el gobierno respaldaba para magistrado de la Corte Constitucional, y así una lista muy larga de proyectos, la primera reforma tributaria. Entonces, ¿qué nos dice a nivel de balance institucional y de una relación sana entre nuestras ramas del poder este ataque que ha hecho el presidente en las últimas horas contra el legislativo? Pues yo creo que el presidente en parte tiene razón cuando se refiere a los esquemas enquistados de corrupción que hay en el país en muchos ámbitos y que son difíciles de enfrentar. Pero por supuesto cualquier ataque a la institucionalidad o cualquier cuestionamiento al orden democrático establecido pues debe ser puesto en cuestión. Creo que no le hace mucho beneficio a la democracia colombiana justamente buscar una crítica a la institucionalidad
y no, como el mismo presidente lo ha planteado, que se avance en unas medidas mucho más de fondo. Recordemos que alrededor de uno de los momentos más importantes de este escándalo, incluso el mismo presidente Gustavo Petro le propuso al país que dentro de esos grandes temas del acuerdo nacional estuviera el de la lucha contra la corrupción. Eso se quedó ahí, nadie más volvió a saber absolutamente nada y entonces otra vez el presidente vuelve a reaccionar en caliente sobre un tema que se hubiera podido manejar de una manera muy distinta, desde una aproximación muy preventiva desde el inicio de su gobierno y mirando esos temas estructurales. Hoy justamente estábamos lanzando un informe de cómo el país, el gobierno viene cumpliendo con algunos compromisos internacionales. Lo que vemos es un estancamiento. La manera de enfrentar estos problemas es con mucha anticipación, con mucha precisión y con mucha mirada de fondo. De nada nos sirve en medio de estos escándalos tener una reacción, por un lado muy difícil de leer en Twitter o en X, y por otro lado que termina pues atacando más a la institucionalidad. Creo que aquí el llamado que ha hecho el presidente antes a que esto se vea de fondo es bienvenido, pero no puede ser en el marco ahora de una situación tan compleja como la que está viviendo su gobierno, que eso termine entonces en un cuestionamiento de la institucionalidad. Eso no lo podemos aceptar y tenemos que seguir buscando las vías institucionales y democráticas para enfrentar estos problemas que sí son de fondo, pero que no se resuelven a punta de críticas y de desprestigio de las instituciones. Sí, de esos mensajes, como usted bien dice, coincido en eso, tan difíciles de leer como lo estábamos viendo aquí, el trino extenso del presidente. Andrés, analicemos en estos minutos que nos quedan la carta de renuncia del ministro Bonilla. Me pueden ayudar aquí también mostrándola. Puntualmente, es que quiero leer un pedazo específico que tenemos acá. Dice en esta parte que señalo: me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores de que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometido delito alguno en provecho personal. ¿A usted qué le dice ese párrafo, Andrés, o esas líneas que puntualmente mire cómo separan las acciones? O sea, él dice: no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y aparte pone el ni cometí delito alguno en provecho personal. Esto es una línea de defensa muy clara. Esta es una estrategia que se suma a esa frase de pude cometer errores pero no delitos. ¿Qué le dice a usted esta estrategia y estas frases del ministro? Pues comparto en la importancia de destacar estos elementos, entre otras cosas porque el giro grande que hubo en la posición del doctor Ricardo Bonilla luego de estas revelaciones de Noticias Caracol es que empezó a aceptar posibles errores. Y claro, él dice que no habrá cometido delitos, pero digamos, hay como un margen un poco complicado de imprecisión, ¿no? Pues al final, pues si un error termina en un delito es lo que tendrá que definir la justicia y ahora le corresponde justamente pues argumentar ante la justicia si evidentemente lo que pudo haber pasado fue un error o fue un delito. Pero yo creo que sí hubo un cambio ahí muy drástico en la posición del ministro de no haber reconocido ningún tipo de responsabilidad en el escándalo a luego de escuchar esas revelaciones a decir que posiblemente hubo errores. Sin lugar a dudas, pues habrá una estrategia jurídica que tendrá que definir con sus abogados, pero esto ya empieza como a abrir una grieta y que empieza a cambiar esa posición tan firme que había antes de que no hubo ningún tipo de participación. Aquí, por supuesto, habrá mucho más por descubrir. Es lo que esperamos que haga la justicia de manera independiente, de manera autónoma y, por supuesto, otra vez, que el país pueda llegar a la verdad de todo esto y aprender la lección, que es lo más importante detrás de todo esto. Aprender lecciones, eso es fundamental. Pero Andrés, hablando puntualmente del efecto agua en el cuello, agua al cuello y de estar contra la pared, de ese cambio y esa grieta que se empieza a abrir,
¿Qué mensaje le envía eso al país? Porque aquí precisamente en sala de prensa estuvimos analizando estos 2 días esos cambios en la defensa inicial del ministro, puntualmente en una entrevista aquí en Noticias Caracol del ministro Bonilla con nuestro director Juan Roberto Vargas y Ricardo Calderón, en la que, mejor dicho, su vehemencia alrededor de su inocencia era mucho más fuerte. Y mire que allá hay esa apertura a diferentes opciones de lo que pudo haber ocurrido. ¿Qué mensaje envía eso a nivel de transparencia? Pues yo creo que hay un mensaje muy importante, en primer lugar, de la persistencia de los mecanismos de justicia, y esto suena un poquito difícil, pero además de la prevalencia de las instituciones. Nosotros, desde Transparencia por Colombia, desde el inicio de este escándalo y cualquier otro escándalo, siempre hemos insistido en que esto se tiene que manejar por el curso de los procedimientos, las normas establecidos. No nos podemos salir de ahí. Y yo creo que entonces esto lo que nos muestra es que más allá de una voluntad, más allá de una posición personal, más allá de un respaldo político, al final lo que tiene que prevalecer es justamente un ordenamiento que es el que tenemos acordado en nuestra democracia, en nuestro país. Y por supuesto cualquier persona, y nuestro marco jurídico se es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero creo que hay un primer mensaje que, independientemente de qué posición pueda estar ocupando una persona que toma decisiones tan importantes para el país, tiene que responder ante la institucionalidad. Y ojalá este sea hacia adelante, volviendo a hablar de los ideales, el patrón que tenemos en nuestro país, porque es que aquí nadie puede estar por encima de la ley. Y yo creo que un segundo mensaje es que, de todas formas, pues la corrupción sigue generando un obstáculo muy grande para la situación del país, para el manejo de, otra vez, las relaciones, en este caso, entre el Congreso, el Ejecutivo, y que no es un tema menor. Y aquí volvemos a hacer una invitación muy respetuosa y muy amable al gobierno, al presidente, y es que esta lectura hacia la lucha contra la corrupción deje de ser reactiva. Nuevamente está cayendo, consideramos nosotros, el gobierno en una posición reactiva, cuando se pudiera haber, por ejemplo, tenido muchos de esos escenarios más controlados, más pensados en el inicio del gobierno, en sus primeros meses, sobre todo cuando está hablando un gobierno que quiere plantearle al país unos cambios tan de fondo. Así que la corrupción no está para ignorarse y hay que atacarla de fondo. Hoy el presidente Gustavo Petro dijo desde Uruguay, Andrés, que los cupos indicativos no existen en su gobierno y que esa fue la orden que él dio a su bancada desde el inicio y que no existe ese tema de la dinámica de compra de votos. Quiero preguntarle a usted, que se ha dedicado en los últimos años a analizar el tema de la transparencia y de los frutos de esas posibles transacciones, si hay coherencia en esa frase del presidente. Pues si no existiera, no estarían esas partidas globales dentro del presupuesto de la República. Si no existieran el llamado que hemos hecho desde muchas orillas a que el presupuesto tenga plena trazabilidad, que sabemos que es difícil, pero que se sepa cuánto se está presupuestando y en qué terminan los recursos, ahí debimos haber hecho un avance ya hace un buen tiempo, mucho más concretos. Yo creo que hay que ponerle mucha más atención justamente a esa manera como están operando esos mecanismos de transacción, de negociación, de acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo. Puede que la orden del presidente haya sido un poco interpretando lo que dice, que no se utilice ningún tipo de maniobra, transacción, acuerdo irregular entre el gobierno y el Congreso, lo cual por supuesto está muy bien. Pero lo que tendría entonces ese anuncio es una brecha entre un ideal entonces nuevamente que el presidente le ha planteado al país frente a las prácticas que, por ejemplo, en este caso específico, presuntamente dieron lugar a irregularidades. Entonces creo que también necesita mucha más atención y mucho más liderazgo en que si el presidente plantea algo para el gobierno, sea primero algo que le transmite a todo su alto gobierno
gobierno, pero además que él mismo mantenga esa coherencia en los anuncios que hace, que es algo también muy importante. Liderazgo y coherencia. Y con esto que usted nos dice, quiero hacerle una pregunta final. Le encargo ahí que nos responda cortico porque se nos acabó el tiempo. Y es precisamente sobre Gustavo Petro como líder y como sus banderas de muchos años de lucha política se podrían ver afectadas por este escándalo. Lo analizábamos aquí estos días. Y los analistas, yo sé que usted no es un analista, pero los analistas que tenemos aquí en sala de prensa nos decían que consideraban y coincidían en que esa bandera de lucha contra la corrupción que levantó y formó, construyó en el Congreso de la República, se está cayendo con esto. Si usted me mencionaba, y ahí es donde uno las dos partes, liderazgo y coherencia, que no se han visto durante estos últimos años, ¿usted coincide con que esa bandera de pronto se está viendo manchada? Yo creo que la bandera está deteriorada desde hace un buen tiempo, incluso cuando se empezó a plantear desde su época de campaña unas relaciones con sectores políticos cuestionados para poder justamente tener una oportunidad de victoria mucho más alta, y se ve aún más deteriorada cuando no solamente con el escándalo de la unidad de gestión de riesgos, el gobierno se ve de alguna manera acorralado, cuestionado en qué fue lo que pasó, y se deteriora cuando el gobierno y el presidente pues no logra mantener esa coherencia entre sus discursos y lo que está pasando en la práctica de su gobierno. Es muy difícil, y eso hay que reconocerlo al presidente, poder gestionar absolutamente todo, pero la bandera anticorrupción que trajo el presidente Gustavo Petro aún está muy pendiente de mostrar el cambio que nos prometió a todos los ciudadanos y ciudadanas. Aún es una promesa y que, Andrés, se pone más difícil de cumplir por lo que usted mismo menciona, y es el tema electoral. Y termino, lo despido a usted y a los usuarios de Noticias Caracol en Vivo con este artículo del Espectador publicado hace unos momentos que dice: el gobierno Petro se alista para su cuarto remesón ministerial de cara al 2026. ¿Por qué? Porque por lo menos Susana Muhammad, Luis Gilberto Murillo, Andrés Camacho, Juan Fernando Cristo y Guillermo Jaramillo suenan para salir del gabinete y medirse en las urnas. Y se suman a otro tema que también hace parte del manejo de Transparencia por Colombia, pero que es otro análisis. Se sumarían a esos 40 movimientos que ha habido en 2 años en la administración del presidente. Andrés, gracias por esta charla amena con reflexiones profundas que nos lleva incluso a analizar lo que el país debe aprender de estas situaciones. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Con estas reflexiones y este análisis a las 8 de la noche y 32 minutos terminamos. Les agradecemos a ustedes su participación activa. Aquí los estaba leyendo a través de nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Facebook. Quédense conectados porque ya llega nuestro compañero Henry González con las movidas económicas en signo pesos. Feliz noche.